¿Qué tal? Vamos a continuar con el siguiente paso para el desarrollo de los métodos de estudio. Ya has realizado la prelectura del material, también has realizado la lectura. Entonces, ahora viene el proceso de la síntesis. La síntesis consiste en expresar con brevedad y en un vocabulario usual aquello que has leído y consiste esencialmente en realizar el trabajo personal y propio sobre el material que estás trabajando. El material se refiere justamente a la bibliografía de la clase, a los artículos o a las fotocopias o material en formato PDF. ¿Cuál es la importancia de que realices la síntesis? Ayuda a mejorar aspectos como el orden, la claridad y la asimilación. Eso redunda justamente en un conocimiento mucho más acabado sobre los temas que tienes que estudiar. Si realizas solamente la prelectura y la lectura, hay muchos temas que se te pueden quedar como poco comprendidos o temas que necesitan ser reforzados en cuanto a su conocimiento. Ese refuerzo del conocimiento se hace mediante el trabajo de la síntesis. El aporte en este caso, los temas a estudiar son elaborados por uno mismo, es decir, que en la síntesis realizas tu propio trabajo personal sobre el conocimiento que debes de adquirir. Porque el hecho de leer o solamente repetir lo que escribió el autor del libro o lo que está, por ejemplo, en el PDF de la clase, no implica realizar un trabajo personal. Ese aporte puedes realizarlo mediante, por ejemplo, un esquema que permite expresar contenidos brevemente, dándoles jerarquía y relacionándolos unos con otros. También puedes realizar un resumen que consiste en expresar con pocas, precisas y propias palabras, remarco justamente esas dos palabras, valga la redundancia, propias palabras, lo más importante. Se utilizan las propias palabras para rellenar justamente un esquema. En todo este trabajo de síntesis, lo más importante es tu propia, digamos, impronta personal, tu propia marca personal que le vas a imprimir justamente a los conocimientos que debes adquirir. El esquema consiste esencialmente en realizar un esquema general de todos aquellos aspectos más relevantes de aquello que has leído. También se puede realizar justamente la técnica del subrayado, que nos lleva a resaltar y a remarcar las ideas fundamentales, las ideas secundarias y las palabras que son palabras, por ejemplo, nuevas a nuestro vocabulario. Es también muy interesante realizar unas notas de estudio durante el desarrollo de la clase, por ejemplo, o cuando estamos de vuelta visualizando en la clase de la jornada mediante un video, realizar notas sobre aquellos aspectos más fundamentales que el docente fue remarcando durante el proceso de clase. La mnemotecnia también es un recurso muy interesante que puedes utilizar para realizar tu síntesis. Por ejemplo, hay casos muy comunes donde en este ejemplo se está mostrando cuáles son los elementos más importantes, por ejemplo, para la naturaleza, ordenados de manera que te sea fácil recordarlo en una sola palabra. La lluvia de ideas es una forma de realizar la síntesis que se utiliza generalmente cuando ya se trabaja en grupo. Entonces, cada persona del grupo da su aporte personal. Como ahora estamos justamente en esta época en la cual debemos guardar ciertas distancias, este trabajo de lluvia de ideas puede ser realizado mediante, por ejemplo, una videollamada, mediante un grupo en las redes sociales, donde cada uno aporte su idea y luego esta lluvia de ideas sirve también para realizar el resumen general del contenido. El mapa mental sirve para que puedas organizar un contenido muy general o un tema muy general, dividirlo en los subtemas y en cada uno de los subtemas indicar, por ejemplo, características fundamentales o palabras que te ayuden a recordar. También puedes anotar, por ejemplo, fechas,
o estructuras químicas, por ejemplo, nombres de compuestos, etc. Entonces es como una organización, y así como su nombre lo dice, nosotros necesitamos, por ejemplo, un mapa para llegar de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, un mapa mental sirve para que nosotros podamos ir separando un tema muy grande en temas más pequeños que al visualizarlo nos facilite la recordación, la rememoración de los contenidos. El resumen consiste sobre todo en el extracto de esas ideas básicas. La ventaja es que no tendrás que volver a leer todo el contenido, solo tu resumen cuando realizas el siguiente paso, que consiste en la memorización. También se puede realizar el trabajo mediante unas fichas. Las fichas consisten justamente, así como muestra la imagen, en unos pequeños recordatorios sobre temas esenciales o sobre conceptos fundamentales, sobre clasificaciones, por ejemplo, que te ayuden a que al ir revisando esas fichas puedas aprender mucho más fácil un contenido que sea, por ejemplo, muy extenso. Entonces, todos estos recursos para realizar síntesis sirven esencialmente o principalmente para aquellas asignaturas que son de un gran volumen de conocimiento, muy extensas por sobre todo, que requieren mucho proceso de lectura, ¿verdad? Y que necesitarás recordar muchos datos, ¿verdad? De cada uno de los temas a desarrollar o que se desarrollan dentro de la cátedra. Si existen temas que son más relevantes, entonces es interesante que puedas realizar, por ejemplo, un trabajo como el que muestra la imagen mediante el uso de las fichas. Te dejo algunos enlaces, herramientas en línea para realizar justamente mapas mentales o mapas conceptuales, ¿verdad? Que te van a ayudar justamente a que con mucha facilidad y mucha rapidez elabores tus propios mapas mentales, los descargues, por ejemplo, en versión PDF y ya los puedas guardar para realizar el siguiente paso, que es justamente la memorización. La resolución de problemas es otro recurso que utilizamos mucho para facilitarnos el aprendizaje de ciertas asignaturas. Cuando realizamos el proceso de resolución de problemas, lo primero que tenemos que fijarnos justamente es en los datos, ¿sí? Esencialmente, extraer los datos, realizar una lectura comprensiva y ver qué podemos realizar con los mismos mediante un razonamiento lógico. Luego de realizar ese razonamiento, diagramar un plan de trabajo, llevamos al proceso de ejecución para la obtención del resultado y posterior verificación o revisión de dicho resultado. Para extraer los datos necesito tener una lectura comprensiva, necesito saber bien qué significan cada uno de los términos. Para el razonamiento, tener una buena interpretación del texto, saber también relacionar adecuadamente los conceptos. Para la ejecución, trazar un plan, elaborar un plan, tener entonces nociones básicas de la organización y de cómo esa organización me va a llevar a la resolución del problema en particular. En cuanto al resultado, me lleva a evaluar la práctica, cómo va a influir ese resultado en la práctica en sí, el desarrollo de ese problema. También me lleva justamente al desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para poder verificar la validez de ese resultado, con lo cual necesito tener una conexión adecuada con los contenidos teóricos y saber comunicar adecuadamente la solución de ese problema estudiado.